Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo van? Bienvenidos. Bien, hoy estamos en la semana número 24, ¿sí? Continuando con el proyecto número 4 en la asignatura de matemáticas. Muy bien. Primero que nada debemos saber cuál es la destreza con criterio de desempeño que vamos a realizar ahora, ¿sí? Debemos de reconocer las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, sus propiedades y las relaciones existentes. Los indicadores de evaluación que vamos a hallar gráfica y analíticamente el dominio recorrido, monotonía, periodicidad, desplazamientos máximos y mínimos de funciones trigonométricas. Así es, estudiante. Pero bien, ¿cuál es el tema que vamos a ver? El tema es el siguiente: gráfica de funciones trigonométricas. Muy bien, este es el tema. Bien, pero antes de continuar indicándoles cuáles son las actividades del día de hoy, debemos entender un poquito cuáles son esas gráficas de las funciones trigonométricas. Bien, básicamente debemos de entender que son las razones o relaciones que debe tener entre sus lados, ¿sí? El triángulo rectángulo, ¿sí? Estas funciones trigonométricas podríamos decir que son algunas aplicaciones, ¿sí?, que nos van a ayudar a la resolución de los triángulos rectángulos, ¿sí? Debemos de recordar que un triángulo rectángulo, ¿sí?, tiene 6 elementos, ¿sí?, de los cuales tenemos 3 lados y 3 ángulos, ¿sí? Recordar muy bien eso, estudiantes, ¿sí?, que tiene 6 elementos. De los 6 elementos decimos que tenemos 3 lados y 3 ángulos. Así es, estudiantes. Bien, básicamente para resolver un triángulo consiste en calcular 3 de los elementos, ¿sí? Básicamente se conocen los otros 3 siempre que uno de ellos sea un lado. Bien, básicamente podríamos tener eso como definición o concepto. Así es, estudiantes. Recordando las funciones o los nombres de las funciones que tenemos son las siguientes, ¿sí? Tenemos la función de seno, tenemos coseno, ¿sí?, tenemos tangente, tenemos cotangente, ¿sí?, secante y cosecante. Muy bien. Pero bien, ¿cuál es la razón o relación de cada una de ellas? Muy bien, vamos a explicarles ahorita. Bien, tenemos en seno, tenemos cateto opuesto, ¿sí?, sobre hipotenusa. Correcto. En coseno tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. En tangente tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. En cotangente tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. En secante tenemos hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿sí? Y en cosecante tenemos hipotenusa sobre cateto, hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien, estudiantes. Correcto. Tenemos muy bien. Entonces podríamos decir que aquí tenemos las funciones, ¿sí?, las funciones, y del lado de acá las relaciones de cada una de ellas.
Así es, estudiantes. Bien, para continuar, así es, ya sabiendo las funciones y relaciones, nos dirigimos, ¿sí?, a las actividades que vamos a ver el día de hoy. Bien, una vez que sabemos el tema, ¿sí?, hemos entendido un poco el concepto de las gráficas de funciones trigonométricas, nos dirigimos a visualizar este video. Así es, en este video que está acá, entre el número que ustedes pongan junto a la X, y para poder arreglar el asunto del desfasamiento. Bien, este video que está acá, ustedes van a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Básicamente son ejercicios donde vamos a entender y comprender los tipos de gráficas y los vamos a pasar al cuaderno o carpeta de trabajo. Así es, estudiante. Luego de esos, ¿sí?, luego de esos continuamos, ¿sí? Vamos a transcribir el contenido que les voy a dejar aquí en este link, ¿sí? Este contenido que está acá, ustedes van, ¿sí?, gráfica de las funciones trigonométricas. Este contenido que está acá, ustedes lo van a transcribir a su cuaderno de trabajo. Así es. Luego de eso, jóvenes estudiantes, ¿sí?, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. ¿Sí? Estos son los ejercicios. Muy bien. La representación gráfica de las funciones trigonométricas. Bien. Aquí tenemos las funciones trigonométricas pueden representarse como líneas trigonométricas en el círculo trigonométrico. Pero ¿qué es el círculo trigonométrico? Bien, el círculo trigonométrico es un círculo, ¿sí?, de radio 1, ¿sí?, con centro en el origen. A ver, aquí está. Con centro en el origen, ¿sí?, las coordenadas es el punto 0. Aquí, el punto 0. Por eso se llama el círculo trigonométrico, donde su punto o su coordenada es aquí, el punto 0. 0,0. Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, ustedes van a desarrollar estos ejercicios. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Debemos de entender, ¿sí?, que cada número real de esta recta que está acá, la recta numérica, ¿sí?, cada número se asocia con las coordenadas, ¿sí?, con las coordenadas de un punto, ¿sí?, unitario, que es el que está acá. Y aquí básicamente vamos a entender cómo desarrollar estos ejercicios. Por ejemplo, ustedes deben de saber, ¿sí?, deben de identificar qué signo tendrá cada cuadrante. ¿Cuántos cuadrantes tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. Las opciones están aquí. Estas son las opciones, ¿sí? Tenemos una opción, 2 opciones, 3 opciones, 4 opciones. Ustedes van a ver o van a averiguar cuál de estas opciones pertenece a cada cuadrante. Así es, estudiante. Por ejemplo, me dice el primer cuadrante, ¿sí?, según observando el primer cuadrante, ¿sí?, vamos a observar. Entonces yo me doy cuenta que en este primer cuadrante, tanto todas las funciones, las 6 funciones, ¿sí?, me equivalen a positivas, ¿sí? Todas equivalen a positivas. Entonces yo busco acá cuál de estas opciones tenemos en positiva. Toda absolutamente en positiva, ¿sí? En positiva tenemos, ¿sí? Entonces tenemos esta que está acá, ¿sí? Esta que está aquí, tenemos todas las 6 funciones trigonométricas están en positiva. Entonces, bien, ustedes van a buscar el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿A cuál de estas opciones pertenece? Muy bien.
Entonces acá nos dice el valor real de las funciones trigonométricas para seno, coseno, tangente. Ustedes van a analizar, ¿sí? Por ejemplo, en seno, ¿qué nos dice en seno? ¿Sí? En seno nos dice que varía desde menos 1 hasta más 1. Entonces tenemos la otra opción que nos dice varía desde menos infinito hasta más infinito, y la opción que está acá arriba que es varía desde 1 hasta más 1. Ya, entonces yo digo que seno varía desde menos 1 hasta más 1. Sí, esa es la opción correcta. Ustedes van a buscar la opción de coseno y la de tangente. De igual manera tenemos acá las funciones trigonométricas también pueden representarte gráficamente, ¿sí? En el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Relacionar la gráfica con su función respectiva. Tenemos tres opciones: seno, coseno, tangente. Entonces ustedes van a analizar, ¿sí? Y van a comprender cuál de estas tres gráficas pertenece o a seno, a coseno, a tangente. Muy bien. Entonces, entendiendo que coseno es una variable independiente, así es, por eso es expresada por medio de radianes, ¿sí? Debemos de recordar cómo es representada la función coseno, ¿sí? Que denota de f de x es igual a coseno x, ¿sí? Que es una función trigonométrica. Entonces aquí yo veo cuál es coseno y simplemente marco aquí o escribo aquí coseno, ¿sí? Que viene a ser la de aquí. Bien, ustedes estudiantes se encargarán de buscar la función seno o tangente. ¿Sí? Puede ser esta o puede ser esta. Bien, ustedes ahí van a realizar esta actividad. Así es. Bien, entonces continuando más abajo tenemos de las siguientes gráficas, identifique la función que corresponde en cada una de ellas. Así es. Bien, a simple vista yo veo que este ejercicio de acá me corresponde, ¿sí? Aquí f de x es igual a 3 seno x, ¿sí? Y f de x es igual a 2 coseno, ¿sí? Por 2x. Muy bien, entonces ahí se sobreentiende cuál es la respuesta de la gráfica que está acá arriba. Así es, estudiantes. Bien, estudiantes, entonces básicamente esas son las actividades que tenemos el día de hoy. Vamos a realizar el resumen de este video, ¿sí? Vamos a transcribir las actividades, el contenido de estas gráficas de funciones trigonométricas, ¿sí? Y a desarrollar los ejercicios. Luego de eso voy a compartirles un link donde ustedes van a interactuar, ¿sí? En esta plataforma van a participar, ¿sí? Si tienen cómo imprimir, por favor háganle capture e imprimen la actividad. Si no, simplemente la pasan a mano a su cuaderno de trabajo. Así es, estudiantes. Entonces básicamente esa es la actividad o las actividades que tenemos el día de hoy en matemática. Así es, de igual manera yo les voy a compartir también un documento donde tenemos las funciones trigonométricas para que entiendan un poquito mejor cómo debemos graficar estas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos en función seno, ¿sí? De menos 360 a 360. La idea es que ustedes entiendan cómo hay que graficar esto. Así es. Esta función de seno, ¿sí? Se usa cuando el triángulo rectángulo se conoce como un ángulo agudo. Así es. Y el cateto opuesto o ángulo agudo y la hipotenusa. ¿Correcto? Entonces, básicamente es
la gráfica de la función seno. Acá también tenemos lo que es la función coseno, asimismo de menos 360 a 360. Si se dan cuenta la gráfica, si ven, empieza esto de negativo, de menos infinito, ¿sí? Miren, menos infinito, va bajando, ¿a dónde llega aquí? Casi a menos 3, ¿sí? Sigue subiendo, vamos hasta el Y positivo, ¿sí? Luego de eso baja hasta casi 2 positivo, va bajando hasta llegar casi 5, así es. Entonces esta función de coseno es, si es un triángulo rectángulo, conocemos como un ángulo agudo y el cateto adyacente, ¿sí? O un ángulo agudo y la hipotenusa, ¿sí? Así es. Podemos calcular el cateto adyacente al ángulo agudo, así también la hipotenusa, usando esta función. Así es, estudiantes. Yo les voy a compartir estas gráficas, ¿sí?, de las funciones, y básicamente esas son las actividades que tenemos el día de hoy, estudiantes. Así es. Bien, cualquier cosa, cualquier duda, no duden, valga la redundancia, me consultan, sea por WhatsApp, por correo, no hay ningún problema, que estaremos atentos y prestos a cualquier colaboración. Que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche, estudiantes. Bye, se cuidan.